Bienvenido al canal Vida TV, bienvenido a este tu programa El Encuentro. Bienvenido a este espacio donde nos encontraremos con nuestro Padre Celestial, un Dios de amor, un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, en este día te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque podemos contar con un Padre Celestial que nos ama por medio de Cristo. Te damos gracias porque estamos en tu corazón, porque el amor del Padre es derramado sobre nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy una vez más nos acercamos a tu paternidad, Señor. Hoy queremos acercarnos para que tú nos hables a nuestros corazones, para que tú nos guíes, Señor, para que tu palabra sea lámpara para nuestros pies, lumbrera para nuestro camino y que lleve nuestros pasos a camino de bien y a camino de rectitud. Y te pido hoy una vez más que nos des entendimiento de tu palabra y que nos permitas no solo ser oidores de tu palabra, sino hacedores de ella. En el nombre de Jesús, amén y amén. He titulado el mensaje de hoy, La paternidad. Y le invito a que abra su Biblia en el libro de Juan, en su capítulo 1, en su versículo 2. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Mas a todos los que le recibieron, dice la palabra, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué bonito lo voy a leer de nuevo. Mas a todos los que le recibieron, es decir, hablando de nuestro Señor Jesucristo, a los que creen en su nombre, a los que creen en Jesucristo, en el nombre de Jesús, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hoy vamos a hablar de la paternidad, pero vamos a hablar desde la esquina de la paternidad de Dios. Dios entra en una relación filial con toda persona que ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador personal. Y en virtud de este hecho, cuando cada persona reconoce que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió en la cruz del Calvario, que resucitó al tercer día, cuando nosotros reconocemos a Cristo como hijos de Dios, nos da esa virtud de ser adoptados como su Hijo. Eso es lo que realmente nos dice la palabra. Cuando recibimos a Cristo, pasamos a formar parte de la familia de Dios. Ahora bien, la palabra Padre. Para entender el significado, estudiaremos dos palabras. La primera es Abba, que es una palabra aramea cuyo sentido es familiaridad, comunión e intimidad. Cuando nos relacionamos con Dios Padre como Abba, como papito, estamos generando o estableciendo sobre esa relación de paternidad, comunión, pero sobre todo relación, en esa relación intimidad. Es como cuando un bebé o un niño, usted ve que cuando nacemos, cuando estamos bebé, regularmente decimos Abba, Abba, Abba. Estamos como balbuceando esa palabra papá o papito y siento que hasta de manera natural nos referimos a nuestro Padre Celestial, aunque podemos tener el regalo de un Padre biológico. Y la segunda palabra, aparte de Abba, es Patria y se refiere a una expresión de respeto o padre, y es una expresión de respeto, es una expresión de honor, de referirnos a nuestro Padre, de reconocimiento hacia la cabeza de una casa, hacia el sacerdote de la casa, el cual nos coloca como autoridad principal de una familia. Así que Padre significa padre, se traduce del hebreo que significa nutridor, protector y sustentador. Esta es la palabra que se utiliza de Dios en relación con aquellos que han nacido de nuevo en virtud de su fe en Cristo Jesús. Tenemos un Padre Celestial que nos ama. Se utiliza para todos aquellos que hemos sido adoptados para que seamos hijos de Dios por medio de Cristo. Qué bonito, y es una invitación porque la Biblia dice que el Señor no hace acepción de personas, y el llamado a que seamos hijos de Dios simplemente nos pide que reconozcamos que Jesucristo es su Hijo y que por medio de ese reconocimiento vamos a pasar a una familia. Y en esa familia de parte de Dios, Dios es el Padre. Y es un Padre nutridor, es un Padre protector, es un Padre proveedor, es un Padre cuidador y es un Padre sustentador. Y cuando nos referimos a nuestra relación como Abba,
todo me ha sido entregado, dice la palabra en el libro de Mateo, decía Jesucristo, y nadie conoce bien al Hijo sino al Padre. Ni al Padre le conoce bien nadie, dice la palabra, sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo se le quiere revelar. Qué bonito. Cuando el Hijo nos revela la paternidad. Por medio de Cristo es que puede ser revelada la paternidad de Dios sobre nuestra vida. Jesús usa más de 100 veces esta palabra en el Nuevo Testamento. Abba era la palabra familiar que los niños judíos empleaban para dirigirse a su padre. Se dirigían directamente como un Abba, es decir, había una relación de intimidad, más o menos como podemos decir como cuando decimos papito. Abba significa papito, de alguna manera. Jesús se dirige a Dios como un niño a su Padre. Fue la primera relación que Jesucristo nos enseñó. Jesucristo estableció un cimiento de paternidad y un cimiento de hijos. Esta palabra comparte familiaridad, confianza en nuestro Padre Celestial, una relación de mucha cercanía e de intimidad personal. Y es de la paternidad que cada uno de nosotros debería de contar. Por eso es que todos podemos gozar, evidentemente gozamos de un padre biológico, pero todos tenemos la oportunidad por medio de Cristo de tener un Padre celestial. Y esa llave de paternidad no es una paternidad de distancia, sino que Él realmente sea nuestra Abba, que sea nuestro papito, que tengamos una intimidad personal con Él, aunque podamos también dirigirnos a Él como un Padre, dándole el honor, el lugar que Él se merece. Nos acercamos a Él confiadamente. La Biblia dice, nos acercamos al trono de la gracia confiadamente. Es decir, estamos confiados de que un padre le da las mejores cosas a sus hijos. Es más, el propio Padre hace referencia y dice que si los padres biológicos o los padres terrenales, realmente dice la palabra, saben darle buenas dádivas a sus hijos, es decir, buenos regalos, más un Padre celestial es capaz de bendecirnos y darnos lo mejor, lo que a nosotros nos conviene y lo que está en su perfecta voluntad. Dios realmente es un Padre cercano, es un Padre amoroso. La paternidad de Dios, Él es un Padre familiar, es decir, tiene comunión con todos y es un Padre personal. Es el Padre que Jesús quiere revelarnos y darnos a conocer. Y Jesús está muy interesado que por medio de Él se nos sea revelada esa paternidad. Dios delegó a los padres biológicos la tarea de preparar el corazón, de preparar nuestras emociones, nuestros sentimientos e incluso colocar en nuestra vida el temor y la devoción a Dios. Eso lo entregó Dios a los padres biológicos y le permitió a ellos en autoridad enseñarnos la palabra de Dios, que podamos honrar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, que tengamos una identidad de hijos, que podamos confiar que tenemos un Padre que nos ama. Toda persona necesita sentir la paternidad. Y por medio de Cristo, lo primero que Dios nos abre en Juan 3:16 es la salvación, es decir, todo aquel, Señor, el Padre envió a su Hijo para que todo aquel que en él creyere tenga salvación y vida eterna. Pero con esa salvación y vida eterna también nos entregó paternidad y es lo que estamos hablando hoy. Jesucristo obviamente es la llave de la salvación y la vida eterna. Nadie llega al Padre sino solo por medio de Jesucristo. Por eso es que cada una de nuestras oraciones la hacemos en el nombre de Jesús, porque nadie puede llegar al Padre si no lo hace por medio de Cristo. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, entre la paternidad de Dios y los hombres, y es por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paternidad divina es uno de los grandes privilegios y beneficios que nos provee la obra de Cristo en la cruz. La mejor manera de conocer a Dios es entender su paternidad. Cuando nosotros queremos realmente sentir que conocemos a Dios, tenemos que acercarnos a su paternidad, porque a través de ella es como mejor podemos comprender, como mejor podemos sentir, como mejor podemos sentir la dimensión, la expectativa de la profundidad del amor de Dios. Miren que cuán grande amor
Él nos ha amado, el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios por medio de Cristo Jesús. La obra de Cristo trajo un cambio, una transformación, una dimensión nueva de la relación con el Padre. Es como que Cristo nos permite relacionarnos con Dios como un Padre amoroso. Y la paternidad es extremadamente necesaria para todo ser humano. La paternidad de Dios cubre las multitudes de faltas de nuestra paternidad biológica. En el Antiguo Testamento se hace referencia de la paternidad como 15 veces. Una referencia de Dios como Padre versus todo lo que podemos ver en el Nuevo Testamento como 245. Es decir, Cristo nos revela el Padre dimensionalmente, nos ensancha la dimensión de Dios como Padre. En el Antiguo Testamento la referencia de Dios como Padre es en forma colectiva, mayormente como el Padre del pueblo de Israel. Y en el Nuevo Testamento podemos ver, por medio de la aparición del Hijo, Jesucristo, Dios se revela como un Padre personal, como ese Abba, Papito, como ese Padre que está cercano, que nos ama, que quiere una relación con nosotros, que nos quiere cuidar, que nos quiere nutrir, que nos quiere ayudar, que nos quiere levantar. El propósito fundamental de la obra de Cristo es revelarnos al Dios Todopoderoso. Dios se revela en la Biblia bajo muchos roles, como el Creador, como el Redentor, como el Salvador, como el Señor, como el gran Yo soy. Pero el rol que mejor define a Dios es como Padre. Él es Padre por excelencia. Dios es ese Padre por excelencia que todos merecemos, porque esa paternidad nos va a dar identidad, nos va a dar semejanza y nos va a dar mayordomía, que es gobierno en la tierra. La paternidad de Dios nos entrega, nos levanta, nos da un cimiento de una verdadera identidad. El encuentro con Dios no es solamente un encuentro con el Creador o como ese Dios todopoderoso, omnisciente, omnipresente, o como ese Dios que envió a su Hijo, como un Dios salvador que nos da vida eterna y de redención. Es un encuentro, hoy estamos estableciendo un encuentro con nuestro Padre Celestial. Hoy Dios está haciendo llamado a la humanidad porque quiere que nos acerquemos a Cristo, que confiemos que por medio de Cristo podemos todos ser parte de una familia y donde el cual el Padre Celestial sería nuestro Padre amoroso y ayudador. Al encontrar a Dios como Padre Celestial, encontramos nuestra identidad. Nos vamos a encontrar nuestro propósito, a encontrar nuestro plan, a encontrar el llamado que Dios tiene para nosotros, el plan que Dios ha diseñado, un plan grande, maravilloso, porque los pensamientos de Dios son más grandes que nuestros pensamientos. Y Él tiene planes y propósitos mayores de lo que nosotros tenemos. Él define nuestro carácter, Él define nuestra personalidad, Él define nuestro temperamento, Él define nuestra naturaleza. Él define realmente la esencia de por lo cual nosotros somos. Dios quiere revelarnos su paternidad para que tengamos realmente la esencia de nuestro diseño original. Fuera de la paternidad de Dios no vamos a encontrar nuestro propósito. Fuera de la paternidad de Dios podemos ser deformados porque somos hechura de Dios. La paternidad de Dios nos introduce a esa familia, nos introduce a ese llamado, nos introduce a esa identidad, nos introduce a esa semejanza, nos introduce a lo que realmente Dios representa, Dios para nosotros. Nos da un nombre, nos da una identidad espiritual, un lugar, nos da una posición en la familia de Dios, como hijos y como herederos de Él, coherederos con Cristo Jesús como hermano mayor. Tenemos la bendición de un parentesco íntimo con el Dios vivo y con el Dios creador. Podemos realmente decir que aunque no tengamos nada, podemos contar con un Padre en el cielo que nos ama, que no nos va a abandonar y que tiene cuidado de cada uno de nosotros y que nos puede nutrir. El propósito de Dios para que el hombre esté ligado a esa paternidad, ese propósito es al crearnos, al conocernos a nuestro Padre desde antes de la fundación del mundo. Dios había previsto que nosotros por medio de Cristo seamos adoptados como sus hijos. Dios quiere destruir todo cimiento de orfandad, todo cimiento de abandono. Dios quiere destruir todo cimiento de destrucción, de deformidad a nuestra identidad, a nuestra semejanza, a nuestro plan, a nuestro diseño, por medio de su paternidad. Así como un padre prepara la llegada de un nuevo bebé en su casa,
Así preparó Dios desde antes de la fundación del mundo para que por medio de Cristo nos acercáramos a Él. Él tiene y tendrá siempre un plan de redención para la humanidad y un plan de redención para usted y para mí ¿de qué manera? De manera personal, de manera amorosa, de manera confiada. En la palabra de Dios, en el libro de Efesios, en su capítulo 1, 3 y 5, dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es decir, desde la esencia del puro afecto de la voluntad del Padre, por medio de Cristo somos adoptados como hijos de Dios porque Él nos predestinó antes de la fundación del mundo, que quiere decir que Él nos escogió y que nos entregó una herencia y una bendición espiritual en lugares celestes en los cuales podemos llegar y nos podemos sentar simplemente al reconocer que Cristo es el Hijo de Dios. A lo largo de toda la palabra, a lo largo de la Biblia, a lo largo de las Escrituras, podemos ver ese pacto de Dios con la humanidad. Ese pacto donde Dios dice que Él quiere ser nuestro Padre y que nosotros seamos sus hijos y que nos acerquemos confiadamente a Él por medio de nuestro Señor Jesucristo y que Él tiene un plan, una paternidad para nosotros. Para que un niño o para que nosotros, usted y yo, podamos conocer una relación de paternidad, Dios escogió padre biológico. Dios nos ha dado un padre terrenal. Él es nuestro Padre celestial, pero todos obviamente tenemos un padre terrenal. El padre terrenal es el sustituto temporal de Dios. Es como un modelo físico de lo que Dios quiere que nosotros tengamos en esa relación íntima con el Padre. Si nuestros padres fueran perfectos, ellos serían un reflejo perfecto de lo que Dios es como Padre Celestial. Pero en la tierra no hay un Padre perfecto porque todos somos imperfectos. Entonces nuestra paternidad terrenal es imperfecta y esa paternidad imperfecta de nuestros padres biológicos, al unirse, a nosotros acercarnos a Cristo, que es voluntario, que es personal, que es íntimo, podemos transformar esta paternidad terrenal por medio de la paternidad de Cristo, sustituir todo error de nuestros padres, porque no son perfectos, con la perfección de nuestro Padre Celestial y permitir que Él trabaje en nuestra identidad, en nuestra semejanza, en nuestra mayordomía, y que Él realmente sea el que nos entregue el diseño y el propósito por el cual nos predestinó, nos escogió, nos llamó, como dice la palabra en Efesios, por su perfecto afecto y por su perfecta voluntad. Y obviamente nosotros tenemos un origen, tenemos experiencias, tenemos aprendizajes, estamos configurados a una identidad terrenal y desarrollamos desde nuestra niñez, desde nuestra juventud, características que van convirtiendo nuestra identidad, nuestras creencias en lo natural. Pero Dios nos otorga y ha establecido junto con su paternidad una nueva identidad para nosotros. Y eso es una bendición, una identidad espiritual, que es una identidad superior a la terrenal que podamos tener usted o lo pueda tener yo, porque cada uno de nosotros podemos tener una identidad o podemos haber sido deformado nuestra identidad, para decirlo de alguna manera, de lo que realmente Dios quiere para nosotros en la tierra. Nuestra identidad pudo haber sido deformada porque, o imperfecta. Puede ser imperfecta porque el único perfecto es Dios. Entonces, al acercarnos a Dios, Él nos va a devolver esa identidad espiritual y su paternidad nos permitirá realmente tener un reflejo de lo que somos en Él, en lo que somos en Cristo, en lo que Él, de manera incondicional y amorosa, Él ha establecido para nosotros. Dios creó la familia como un medio de protección y bendición para cada ser humano, pero el enemigo ha tratado de diferentes maneras de destruir, distorsiona, deforma esa forma en que Dios ha diseñado un plan para protegernos y para crear una paternidad en la tierra. Y esos males han entrado a la familia por diferentes lugares.
ya sea violencia, tantas cosas que no quiero mencionar, cosas negativas que pueden estar en nuestra familia. Puede que allí nosotros podamos ser, que tener dentro de nosotros, podemos tener dolores, un corazón herido, podemos tener rechazo, abandono, orfandad, marcas físicas, naturales, emocionales en nuestros cuerpos o en nuestra alma de lo que vivimos con nuestra familia o con nuestro padre terrenal. Y podemos haber experimentado una paternidad imperfecta que ha deformado o que lo ha alejado a usted de Dios por cosas que usted pudo haber vivido, pero la paternidad de Dios es perfecta y está diseñada para darnos protección sobre toda la dimensión y que tiene la capacidad de curar los más profundos dolores y heridas que nosotros podamos tener. Toda experiencia negativa que podamos haber tenido regularmente es un obstáculo para que usted y yo conozcamos a Dios como Padre y tengamos una relación íntima de Abba, como hablamos al principio, con nuestro Padre Celestial, porque nuestra relación de intimidad, de confianza, de armonía, de papito, de Abba, a lo mejor no la hemos tenido para yo ser empático con usted y a lo mejor usted ser empático conmigo, pero estamos hablando de la paternidad de Dios. Y la paternidad de Dios está lejos de experiencias negativas y todos podemos contar con esa paternidad que trae sanidad, que trae restauración, que nos devuelve nuestro diseño original, que nos da esos bálsamos de protección, que nos nutre con su palabra, que nos nutre con su amor y que realmente establece sobre nosotros lo que nosotros somos y todo lo torcido en Dios se endereza. Cada experiencia negativa, cada emoción de nuestra niñez puede impedir que nosotros podamos creer en Dios incluso. Puede impedir que podamos creer que Dios existe. Pero darle la oportunidad a Dios de ser su Padre por excelencia, de ser su Padre celestial por medio de Cristo. Y le aseguro que cada herida, cada dolor o cada ausencia o cada paternidad disfuncional o paternidad ausente, le aseguro que la paternidad de Dios tiene la capacidad de abrazarnos en amor y curar cada una de nuestras heridas. Solo Dios puede llenar nuestros vacíos. Solo Dios puede cubrirnos, solo Dios puede ministrar a nuestras necesidades más profundas, nuestras preguntas más profundas. Él tiene respuestas profundas a cada uno de nosotros. Toda ausencia de paternidad, toda orfandad, toda ausencia de figura paterna, Dios puede cubrirla. Dios puede traer a su vida un cambio y una transformación. En los Salmos, en el capítulo 27, en su versículo 10, el Señor dice: aunque mi padre y mi madre me alejaron, con todo Jehová me recogerá. Es decir, Dios tiene la capacidad de destruir toda orfandad y abandono y rechazo en nuestras vidas. Dios desea ardientemente y tiene como propósito que seamos perfeccionados, que seamos restaurados, que seamos restituidos, que seamos posicionados con una relación de padre e hijo y que podamos tener un corazón sano, un corazón limpio y que podamos disfrutar de su paternidad. Cuando nos asemejamos a Cristo, a su carácter, a lo que Cristo, cómo Cristo se relaciona con el Padre, a su temperamento, a su personalidad, podemos disfrutar el corazón paternal de Dios, porque nos vamos a relacionar con nuestro Padre Celestial tal cual como Cristo se relacionó con su Padre. Si seguimos los pasos de Cristo, usted va a encontrar todas sus huellas, nos va a llevar a una paternidad sana y nosotros también vamos a ser hijos sanos. El Padre Celestial nos va a ofrecer el amor más grande, una intimidad mayor, y nos va a entregar en nosotros un sello de herencia y de bendición espiritual que nadie nos puede quitar. Dios se va a seguir revelando a cada uno de nosotros como Padre cuando nos apropiamos de su identidad, cuando nos apropiamos de que Cristo es el Hijo de Dios, cuando creemos que por medio de Cristo somos hijos de Dios, nos va a dar seguridad, nos va a dar carácter, nos va a dar herencia y sobre todas las cosas nos va a dar intimidad, identidad y semejanza con Dios. El Padre desea ver en nosotros unos hijos maduros, unos hijos gozosos, unos hijos en alegría y en amor fraternal. La definición para hijos en griego es padión, hijo o hija, inmaduro, que no se ha desarrollado, es decir, que reacciona como niño. Es como más o menos el griego define a un hijo. Hijo
que va hacia la madurez. Hay una palabra que se dice techón, es decir, hijo que va hacia la madurez. Es decir, nuestra paternidad con Dios nos va a tomar como hijos espirituales, como niños espirituales, nos va a tratar como niños al principio, nos va a llevar hacia la madurez, nos va a madurar. Y huíos, que se refería realmente mayormente a Jesús, que es parentesco, y nos va a llevar al parentesco con el Padre, listos ¿para qué? Para tomar esa herencia que Él ha predeterminado para cada uno de nosotros. Dios que tiene la autoridad y la capacidad de colocarnos un anillo, colocarnos una corona, colocarnos una nueva vestimenta, así como lo dijo el hijo pródigo, en lo terrenal, así como saben dar buenas dádivas a los padres terrenales, así Dios actúa con nosotros cuando nos acercamos a Él. Nos coloca anillo, nos coloca una nueva identidad, nos viste, nos coloca corona y nos posiciona como hijos, y ya no tenemos que mendigar, sino que tenemos que actuar como hijos de Dios. Todos somos guiados por el Espíritu Santo, sellados por el Espíritu Santo. Voy a dar simplemente esta referencia cuando recibimos a Cristo. Y el Espíritu Santo, el que recibimos, no es un espíritu de esclavitud. Al contrario, ni es un espíritu de temor, sino que es un espíritu de adopción, por el cual, ¿cómo hacemos? Clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Qué lindo. El Espíritu Santo nos sella, nos da un espíritu de adopción, no un espíritu de esclavitud. Salimos de la esclavitud de la orfandad, del rechazo, del abandono, y nos da un espíritu de adopción. Nos sella y da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Podemos confiar y creer que somos hijos de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios nos lo va a hacer y nos va a ayudar a madurar. El Espíritu Santo nos revela al Padre. El Espíritu Santo nos revela al Hijo, nos da convicción que por medio de la sangre de Cristo somos redimidos, que somos herederos, que podemos disfrutar de las herencias de Cristo, podemos crecer, podemos madurar, podemos posicionarnos, podemos ser enviados o hacia la madurez como hijos de Dios, con una profunda relación con el Padre, y podemos recibir la herencia, porque el que madura, como dice la palabra griega, techón, el que va hacia la madurez, el que madura es el que recibe herencia. Y aunque Dios nos recibe como niños, nos acobija, nos nutre, nos hace crecer, nos impulsa a la madurez, porque realmente lo que quiere es que podamos ser maduros para que podamos heredar todas las riquezas en gloria que Él tiene en Él, que tenemos en Él. Y cuando estamos fuera de esa madurez, cuando estamos fuera de la paternidad, estamos viviendo fuera de esa herencia que Dios tiene preparada para nosotros. En su presencia, en intimidad, con ese Abba Papito, encontraremos esa identidad de Padre, y nuestro corazón podrá ser sanado bajo una paternidad saludable, funcional, y recibiremos esa revelación. Él se revelará a nosotros en su presencia, Él se revelará como Padre. En intimidad con Él vamos adquiriendo carácter, en intimidad con ese papito, con ese Abba, con esa relación, comenzaremos a conocerlo tal como es Él, podremos confiar en Él, podemos creer que no nos vamos a sentir solos, porque nuestro Padre Celestial estará con nosotros todos los días de nuestra vida, nos dará un carácter, ese papá nos dará un temperamento, una personalidad que nos ama, nos corrige, nos disciplina, pero que nos lleva a una madurez. El Espíritu Santo hace que la paternidad de Dios una realidad en nuestras vidas. El Espíritu mismo, dice el libro de Romanos, da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, lo dice en su capítulo 8, en su versículo 16, y en Gálatas 4 se dice, y cuantos sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. El Espíritu nos permite clamar a la paternidad de Dios, Abba, Padre, y nos revela al Padre y nos revela al Hijo. Y podemos acceder a la dimensión de ser hijos de Dios y percibir, recibir, disfrutar la paternidad del amor de Dios, y sobre todas las cosas, recibir de su amor, recibir de su amor. No hay enseñanza, no hay un estudio, no hay un salón, no hay un culto, no hay una predicación que le pueda traer la dimensión de la revelación del Padre. La paternidad es revelada por medio del Espíritu Santo y en intimidad. En esa intimidad en su espíritu, usted va a saber que es un hijo de Dios y va a encontrar esa relación íntima con el Padre, y Él se va a revelar de tal manera que nuestro corazón tendrá la convicción de que hay una paternidad para cada uno de nosotros. Por medio
de Cristo Jesús. En lo natural desarrollaremos una identidad asociada a nuestro hogar paterno, es cierto, pero en lo espiritual, en esa intimidad, desarrollaremos un contexto, una identidad que se va a parecer a nuestro Padre terrenal. Vamos a parecernos a nuestra familia terrenal de alguna manera, pero también nos vamos a parecer a nuestra familia espiritual como un Padre de modelo por medio de la intimidad y por medio de nuestro Señor Jesucristo. El amor de Dios como Padre no está condicionado a nuestros méritos, ni a nuestros títulos, ni a nuestra inteligencia, ni en lo que hacemos, ni lo que somos, porque Él nos amó primero. Él nos ama porque simplemente Él nos amó primero. No necesitamos hacer nada por Dios. No necesitamos ser extremadamente buenos ni tener extraordinarias capacidades. No, solamente necesitamos creer en Cristo y eso nos permitirá ganarnos un Padre Celestial que nos aceptará con nuestros defectos y nos amará por siempre. Amén. Y va a sanar todas nuestras dolencias, todas nuestras heridas, todas nuestras necesidades emocionales, psicológicas. Él las suplirá, nos ayudará, nos guiará y nos entregará de su amor. Él tocará lo más profundo de nuestros corazones heridos, desilusionados, para traer sanidad a nuestra vida y traer ¿qué? La paternidad de Dios. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, milagroso y poderoso Señor, en este día yo te doy gracias, Padre, porque podemos contar por medio de Cristo con tu paternidad. Gracias porque tú nos llevas hacia la madurez, porque tú nos tomas como niños y nos tratas como niños, como hijitos, y nosotros podemos acercarnos a ti como ese Abba, Padre, ese Abba de intimidad, ese Abba de amor, ese Abba que nos nutre, que nos llena, que nos abraza, que nos cubre, ese Abba que nos trae sanidad, que nos habla a nuestro corazón, que nos entrega herencia, que nos entrega de su amor, que nos entrega propósito, que nos entrega llamado. Ese Abba que no le importa quiénes somos, qué tan inteligente o no seamos, qué logros ya hemos tenido, tú siempre buscarás nuestro corazón y nos aceptarás tal como somos y nos llevarás al propósito eterno que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, gracias por tu paternidad y gracias por la oportunidad de por medio de Cristo podamos acceder a ti y podamos creer y sentir y tener la convicción por medio del Espíritu Santo que podemos contar con un Padre Celestial que nos ama, un Padre amoroso, un Padre ayudador, un Padre eterno que estará siempre con nosotros. Y hoy te damos gracias. Y en el nombre de Jesús sellamos esta oración. Amén y amén.